Bueno, muy buenos días a todos, son muy bienvenidos a este foro sobre propiedad intelectual, semillas, acceso a medicamentos y el TPP, 13 de abril de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, la Cátedra de Bienes Mercantiles a cargo del profesor Martín Uribe, que es el que les habla. Realmente el objetivo en tiempo es limitado, pero sí darles un avance de una investigación que desarrolló el Grupo de Investigación Derecho y Desarrollo Prometeo, adscrito a UNICRUZ, de la Facultad de Derecho de la Nacional, que está en proceso de publicación, está inédito, y que se titula Propiedad Intelectual sobre Semillas, POC y Derecho de los Agricultores. Esta será la primera charla, después vendrá lo de datos de prueba y después cierran con broche de oro la representante de Misión Salud con el TPP. Entonces, como el tiempo apremia, básicamente qué es lo que hay que recordar para ubicarnos, para hacer un contexto. Por un lado, pues que ya es manido hablar trillado de la globalización, pero la globalización tuvo unos efectos en la propiedad intelectual, y es que por primera vez se actuó la propiedad intelectual con los acuerdos de comercio vinculados a la propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio, a la dinámica comercial. Y recuerden que la Organización Mundial de Comercio tiene un órgano de solución de diferencias que es de carácter obligatorio, vinculante para todos los países miembros, es decir, para casi todos los países del mundo. ¿Eso qué supuso? Cuando se habla de esto, ¿qué se está hablando? Se está hablando de que hay una libre circulación de bienes, de servicios, de capital, pero al mismo tiempo se restringe la tecnología, y la forma como se protege esa tecnología es mediante la propiedad intelectual, que tienen las patentes o los derechos de obtentor. Y por otro lado, que poco a poco se avanza en una reorganización geopolítica mundial hacia unos centros supranacionales, o sea, hay una crisis de los estados nacionales. En el terreno concreto de la propiedad intelectual, ¿qué cambios significativos hubo? Y esto es bueno recordarlo porque esto no siempre ha sido así. Por un lado, en el ARTIC se prevé otorgar patentes para medicamentos. Muchos países antes de 1994 no amparaban mediante patente los medicamentos, se amparaba mediante patente el procedimiento para obtener la sustancia terapéuticamente activa, pero el medicamento en sí, la sustancia terapéuticamente activa, no era patentable, porque se consideraba que eso era limitar el acceso a los medicamentos y limitar el derecho fundamental a la salud. Por otro lado, se estableció que importar es explotar, como dice textualmente la decisión 486 de la Comunidad Andina. ¿Qué quiere decir eso? Que la globalización de libre circulación de mercancías es desarticulación de los procesos productivos, y eso quiere decir que ningún país puede condicionar la vigencia de una patente a su explotación local. En ese sentido, se aceptó y se dijo que la importación del producto patentado hacía las veces de explotación. Entonces, la transferencia de tecnología que antes se realizaba mediante esa explotación local, donde la mano de obra nacional asimilaba esa invención amparada por la patente, pues quedó limitada a la divulgación precaria, porque siempre el solicitante de la patente se guarda ciertos secretos, por eso digo divulgación precaria, que se hace en el momento en que se solicita la patente, en forma tal que el técnico, el experto en patentes de la oficina gubernamental, entre nosotros la Superintendencia de Industria y Comercio, pues haga el examen y se dé cuenta si sí reúne los requisitos de patentabilidad o no. También se alargó la vigencia de la patente, que la teníamos en 10 años, en alguna otra época la teníamos en 12, se alargó a 20 años. También se autorizó la patentabilidad de bebidas y alimentos. Y por último, el tema que nos ocupa y que tiene que ver con las semillas, que es la patente de materia prima. ¿Qué dice el ARTIC, o sea, los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio? En el artículo 27.3, literal B. Este es un escenario multilateral,
Y como se puede dar por la redacción de la norma, dice, los miembros podrán excluir a sí mismos de la patentabilidad. Ese podrán excluir a sí mismos de la patentabilidad está haciendo referencia a unas flexibilidades del ADPI, a unos puntos muy concretos en los que no hubo acuerdo o consenso entre los países y entonces se dejó en libertad a ellos para que lo tomaran o no lo tomaran. Esas son las flexibilidades del ADPI. Entonces, entre lo que podrán excluir están los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Y sea el momento de decir acá que ya con los acuerdos de promoción comercial o los tratados bilaterales de libre comercio, lo que se pretende es que lo que no está en el API sí esté consagrado en esos acuerdos. O sea que en los TLCs vamos a tener lo que llama la doctrina los ATIC Plus o los ATIC Extras, es decir, normas que no están previstas en el ATIC pero que se consagran y de lo cual nos hablarán ahorita con el TPP, que es particularmente ejemplarizante al respecto. Y el literal B, que es el que nos interesa para las semillas, las plantas y animales excepto los microorganismos, y sigue toda una redacción alambicada y confusa, pero aterricemos en el punto. Sin embargo, los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquella y esta. Es decir, que en ese literal B del artículo 27.3 del ATE nos están dando la autorización para que los países miembros están diciendo ustedes tienen que proteger las obtenciones vegetales, o sea, las nuevas variedades vegetales, pero lo pueden hacer o mediante un sistema de patentes o mediante un sistema sui generis especial o mediante una combinación de ambos. ¿Qué ocurría para ese entonces? Esto es del 94, empieza a regir en 1995. Muchos países miembros de la OMC y países en desarrollo ya habían adherido al convenio UPOV de 1978. ¿Qué quiere decir eso del convenio UPOV de 1978? Es la Unión para la Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales. ¿Por qué habían adherido? Ese convenio UPOV viene desde 1961 y fue creado por países de gran pujanza agrícola a nivel de la Comunidad Económica Europea. Alemania, Italia, Francia, los Países Bajos. Y en el UPOV 78 había una serie de flexibilidades y de autonomía que se le concedía a los estados o países miembros. Por ejemplo, en cuanto al número de géneros, especies a proteger, había mucho respeto por la autonomía de esos estados en cuanto a la regulación ya específica de cómo iba a ser esa protección. Entonces los países en desarrollo dijeron, esto no tiene problema porque nosotros pues ya buena parte somos miembros del UPOV 78, el UPOV 78 nos da gran discrecionalidad, luego entendieron por sistema sui generis, sistema especial de protección de las variedades vegetales, lo que se preveía en el UPOV 78. Obviamente lo que estaba en el fondo era que por primera vez se estaba aceptando la patentabilidad de la materia viva, materia capaz de reproducirse, como las semillas, como los organismos vivos, etc. ¿Qué se exige en el UPOV 78 para conseguir una protección o un privilegio de obtentor para el que ha obtenido nuevas variedades vegetales? Pues los requisitos son el de novedad, pero aquí hay que decir una diferencia fundamental. Mientras en el derecho de patentes la novedad se establece con base en el estado de la técnica, es decir, la novedad quiere decir que la patente es novedosa si hubo un salto en la tecnología existente. En el régimen de protección de variedades vegetales, la novedad se establece de acuerdo a la comercialización previa, que depende del tipo de especie. Si se ha comercializado en algunos casos antes de un año de la solicitud, en otros casos 4 años antes de la solicitud. Es una diferencia fundamental. La novedad en el derecho de patente está relacionada con el estado de la técnica y supone un avance en la tecnología existente. En obtentores vegetales, quiere decir es que no se haya comercializado en cierto tiempo anterior a la solicitud de la protección de obtentor. La distintividad, pues que la nueva variedad presente alguna característica que la distinga.
que en el grupo 78 debe ser una característica de cierta entidad, una característica importante. Por otro lado, la homogeneidad y la estabilidad quiere decir que esas características sean uniformes y que se sigan transmitiendo de generación en generación, o sea que se conserve esa característica nueva que tiene la nueva variedad vegetal. El UPOV 78 dice que su objeto es reconocer un derecho al obtentor de una variedad nueva. El UPOV 78, destacamos, trae una gran flexibilidad para los Estados miembros, que es los Estados pueden limitar la protección a géneros y especies que tengan, esto es entrecomillado, que tengan un sistema particular de reproducción. ¿Qué quiere decir? Esta norma es supremamente importante y marca una diferencia fundamental y una característica fundamental en el UPOV 78. Cada estado es autónomo para determinar los géneros o especies o variedades vegetales a los cuales le va a aplicar esa protección de acuerdo al sistema de reproducción de esa variedad. Y eso fue lo que hizo entre nosotros la decisión 345 de 1993, decisión comunitaria andina, que sigue vigente, que está vigente, porque Colombia sigue siendo miembro de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, del Pacto Andino. Así esté quebrado políticamente por concepciones distintas, así no hayan podido ponerse de acuerdo ni siquiera para negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea o con los Estados Unidos. De todas formas, esa comunidad está viva y esta normatividad está vigente. La decisión 345 de 1993 lo que dijo fue que limitaba la protección plena, en otros términos, de manera general, a las especies o variedades de reproducción asexual. ¿Qué quiere decir eso? Especies o variedades de reproducción asexual son las que se reproducen por sí mismas mediante tallos, esquejes. Excluye aquí las semillas. ¿Y por qué se excluyen la reproducción mediante semillas? Porque las semillas tienen que ver con la alimentación de la población. Y es precisamente allí donde se quiere ir. En el UPOV 91 las diferencias son abismales con respecto al UPOV 78. ¿Cuáles son esas diferencias? Lo primero que hay que decir es que la Federación Internacional de Semillas fue una de las principales impulsoras de la modificación al régimen del 78 para que se expidiera el del 91, porque el del 78 les parecía que presentaba muchos vacíos, muchas deficiencias, que no daba una verdadera protección. Allí tienen el listado de quiénes son los miembros de la Federación Internacional de Semillas, mismas que son las que controlan el 100% de las semillas transgénicas cultivadas en el mundo: Monsanto, DuPont, Syngenta, Dow, Bayer, BASF. ¿Qué pasa con las semillas transgénicas? Las semillas transgénicas se ofrecen como la solución para el problema del hambre y para solucionar el reto malthusiano de que no va a haber recursos suficientes para alimentar a una población creciente. Se ofrece como el mayor rendimiento posible, la mayor eficiencia económica. Esa es la promoción. Y en efecto, debemos decir que sí encierra esa tecnología grandes promesas, pero también conlleva grandes riesgos. Por eso hay que recordar, actualmente, de acuerdo a David Riff, en una fuente, David Riff, en un libro que le recomiendo, El oprobio del hambre, El oprobio del hambre, dicen que la producción de alimentos en el mundo es suficiente, es más que suficiente para alimentar a toda la población mundial. El problema está en el acceso. En días pasados, el Departamento Nacional de Planeación daba cuenta aquí en Colombia de cómo se bota comida. Y no porque todo no haya desnutrición, miren los casos, o malnutrición, miren los casos en la Guajira, etc. En cuanto al rendimiento anunciado, del hecho de que sea un organismo genéticamente modificado no significa per se o necesariamente que va a tener mayor productividad. Aquí hubo casos en Colombia, en Córdoba, en Tolima, donde la productividad del algodón BT transgénico no fue la anunciada, incluso fue menor que el que daba la variedad convencional. Y por otro lado están los riesgos del daño a la biodiversidad. ¿En qué sentido? En que se homogeniza, en que se uniforma todas las determinadas especies, porque todas van a ser transgénicas,
incendios y hacen daño a la biodiversidad, que pone en juego la supervivencia misma del sistema y los riesgos para la salud que están relacionados en el estudio de Sedalí. Cuando hablamos de riesgos para la salud, entonces llueven rayos y centellas y dicen que ese estudio, cada estudio que de vez en cuando sale, es tildado de poco serio, de que no es científico, de que no tiene respaldo, pero lo único que sí nos puede llamar la atención es que los organismos genéticamente modificados no son de hoy. Ya llevamos años en esto, llevamos décadas en esto. Y la gran pregunta es ¿por qué no se ha hecho un estudio imparcial, objetivo, realizado por personas incuestionables que determinen de una vez por todas la inocuidad para la salud? Eso sigue pendiente. ¿Por qué? Porque sí hay riesgo. Y por eso es que en el Convenio de Diversidad Biológica, en el protocolo de bioseguridad biológica del protocolo de Cartagena de 2001, son reiterativos en que se debe aplicar el principio de precaución. O sea, cuando quiera que haya duda, así no haya una prueba contundente, pero haya una duda sobre posibles efectos nocivos para la salud o el medio ambiente, debe aplicarse el principio de precaución. Por lo mismo, nosotros, a nuestro modo de ver, nos parece que esos protocolos de bioseguridad deben seguir siendo rígidos, deben seguir siendo rigurosos, no se deben aflojar, no se deben relajar. La otra protección, que esta escapa al mundo del derecho y es una protección de hecho, una protección que no la sonaría el más avesado de los juristas, es la semilla Terminator, y por eso también hay que relacionarla. ¿Qué es eso de semilla Terminator? Una semilla manipulada genéticamente para que cuando germine se torne estéril. Si se torna estéril, pues obviamente no se puede reproducir. Esa semilla debería estar prohibida, esa semilla debería sopesarse muy bien cuáles son los beneficios que tiene con los riesgos que conlleva, y en todo caso el hecho de que esa semilla tenga esa característica inherente por la modificación genética que le hicieron debe anunciarse y debe explicarse y debe figurar allí en el empaque de la semilla para que el consumidor, en este caso un agricultor, sepa si libremente la quiere o no la quiere, y eso se ha pasado por todos los estudios de bioseguridad y se considera que es viable. Nosotros desde hace mucho tiempo estábamos abogando por el etiquetado del alimento transgénico. La Corte Constitucional, en sentencia reciente de 2015, nos dio la razón y determinó la obligatoriedad de etiquetar ese alimento transgénico, porque ese es el derecho inalienable del consumidor de saber qué es lo que está consumiendo, y porque ese derecho ya lo tienen en la Unión Europea desde hace años. Le dio al Congreso de la República un término de 2 años para que regule la materia. ¿Cuáles son las diferencias, de grosso modo, entre el REPOP 78 y el REPOP 91? Por un lado, la definición de obtentor. Recuerden que el REPOP 78 decía que el objetivo de esa normatividad era reconocer un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva. El REPOP 91 dice que obtentor es la persona que haya creado, pongámosle comillas a esa creación, digamos bien diseñada, pero agrega o descubierto y puesto a punto una variedad. Descubrir y poner a punto una variedad ya daría lugar para hacerme a un derecho de obtentor, a un privilegio de exclusividad. En forma más clara, si yo voy a la Amazonia o a la Amazonía, escojo o encuentro una orquídea que las hay silvestres, la descubro, entre comillas, le hago una mínima modificación y la pongo a punto, o sea, que ella misma se vuelva a reproducir, no le voy a dar ninguna participación en los beneficios que adquiera o que derive de ese fitomejoramiento a el país originario de ese recurso genético, y mucho menos a la comunidad ancestral nativa que lo ha cuidado, que lo ha preservado, que si no fuera por ellos no existiría. Ese es un punto fundamental y es una diferencia. De hecho, aquí ya han pasado casos con astromedias nativas del Chocó, otras zonas se las llevan los fitomejoradores, concretamente a Holanda, y después las traen acá. Obviamente están mejorados, pero ni para la comunidad
servicios, ni tampoco para el país, que es la fuente del recurso. Y aquí es el momento de destacar el artículo 27.3, literal B, del ARTE, del cual varios países en el seno del Consejo de los ARTE han pedido que se reforme. Noticias que no nos llegan, que toca buscarlas. Está completamente aislado, es una rueda suelta dentro del andamiaje del derecho internacional, porque no tiene en cuenta lo dispuesto en el Convenio de Diversidad Biológica, no tiene en cuenta lo dispuesto en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO. Entonces, bueno, otra diferencia, mientras en el UPOV 78, como les decía, se puede limitar la protección a ciertos géneros o especies, en el UPOV 91 la protección debe otorgarse a todos los géneros o especies. Y en el contenido de los derechos, que es el hilo conductor de esta charla, van a encontrar diferencias fundamentales. En el UPOV 78 se protege la producción con fines comerciales, la puesta a la venta, la comercialización del material de reproducción. O sea, es lógico dentro de esa óptica, pues proteger el material de propagación y hasta allí. Pero en el UPOV 91 se amplía ese listado de derechos, se amplía. Entonces tiene los que ya sabemos: producción o reproducción, preparación para tal fin, oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización. ¿Qué quiere decir cualquier otra forma de comercialización? Quiere decir que el intercambio de derechos de paisanaje ancestral que han hecho las comunidades campesinas, el intercambio de semillas, caería dentro de esa prohibición. La exportación o la importación. Cuando dice la importación, está creando un mercado cautivo nacional para el titular de los derechos de obtentor. Y esa es una modificación indirecta del APE, porque en la OMC el agotamiento del derecho se da en el mercado internacional y por eso se pueden hacer importaciones paralelas. Acá no se podría. Importaciones paralelas de salida al mercado internacional, no que estamos en la época de la globalización para buscar el mejor precio para el desarrollo económico, social. La posesión también es sancionada. Al sancionar la posesión, esto quiere decir que la costumbre ancestral campesina de guardar la semilla, limpiarla, almacenarla, estaría en riesgo, porque habla de posesión. Le tocaría a ese agricultor ponerse a demostrar y contraprobar que eso lo iba a hacer, pero para su propia explotación. Y además, como si eso fuera poco, también se extralimita el derecho del obtentor al producto de la cosecha. ¿Eso qué quiere decir, producto de la cosecha? Que el obtentor, si no le han comprado la semilla, es decir, si no le han pagado por el uso, por sus derechos, si no le han dado, no le han comprado esa semilla, no le están reconociendo, regañando, puede ir y empacar, secuestrar, capturar esa cosecha, apropiársela, rematarla y decir: con eso me pago lo que no me han pagado, porque esta semilla es, entre comillas, ilegal, como decía en su momento una resolución que por fortuna, y ya veremos, derogó el ICA. Y algo más, no solamente basta el producto de la cosecha, sino el producto elaborado a partir de la cosecha. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene maíz y de ese maíz hacen areparina, un ejemplo, yo también puedo caer sobre la areparina perfectamente. Y esto no es un grasero. Mire lo que decía en la exposición de motivos. El convenio UPOV de 1978 fue aprobado por nosotros en Colombia mediante la ley 243 del 95. En la exposición de motivos que hizo en su momento Cecilia López Montaña como ministra de Agricultura y otros en 1900, para que la aprobación de esa ley de 1995, se decía, y son comillas: suponiendo que la semilla de manzana esté protegida, el agricultor no podrá vender o exportar la manzana producto de la semilla protegida, y aún peor, no podrá comercializar la jalea de manzana producto de la semilla protegida.
En la exposición de motivos para adherirnos al UPOB 78 se fue muy reiterativo el gobierno nacional de ese entonces en el sentido de que era la mejor opción el UPOB 78, mientras que el UPOB 91 era perjudicial para la agricultura nacional. Tiempo después nosotros nos adherimos mediante una ley, que es la 1518 del 2012, al UPOB 91, que por fortuna fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional. Y la exposición de motivos era completamente distinta. Había cambiado, parecía que en unas décadas el país había transformado y estaba supremamente bollante, porque lo que decían era que adherirnos al UPOB 91 era magnífico, sobre todo para los obtentores nacionales. Para los obtentores nacionales, y no se miró más allá. Esto es aterrador. Repasemos esto. Posesión. Cuando hablamos de que se prohíbe la posesión, quiere decir que el agricultor que tenga almacenada su semilla porque la ha guardado, la ha limpiado, la ha seleccionado, la está conservando para resembrarla con posterioridad, puede ser objeto de medidas cautelares y puede estar en curso, porque como la norma del UPOB 91 habla de la posesión, pues entonces estaría violando el derecho del obtentor. Por lo mismo se debería exigir el mínimo de diligencia y cuidado a ese titular de derechos de obtentor, que para hablar más claro, en la mayoría de los casos son compañías multinacionales, como lo acabamos de reseñar, de que mandara una notificación, de que mandara un aviso y de que la infracción solamente se pudiera predicar en caso de dolo, en caso de un elemento a sabiendas, intencional, porque si no, tenemos casos como el que pasó en Canadá con Percy Schmeiser y Monsanto. El señor Percy Schmeiser tenía un cultivo de canola con semilla tradicional, pero al lado su vecino empezó a hacer un cultivo con semilla transgénica. La semilla de canola transgénica o organismo genéticamente modificado contaminó el cultivo del señor Schmeiser. Y entonces Monsanto lo denunció por usurpación de sus derechos de obtentor y exigió que retirara todas las semillas transgénicas de su propiedad, a lo que él decía, pero si es imposible, si aquí se mezclaron accidentalmente, ¿yo cómo voy a hacer? Entonces tengo que salir de todo el cultivo, ya no lo puedo hacer. Y en primera y en segunda instancia lo condenaron, y fuera de eso, un agricultor de Canadá fue obligado a indemnizar a Monsanto. En la Argentina, ¿qué pasó? La Argentina exportó a Europa, exportó harina de soya, y esa soya tenía un derecho de propiedad intelectual. Cuando llega a Europa, la compañía solicita que decomisen ese cargamento, que se lo embarguen y secuestren, porque no le han pagado, no le han respetado su derecho de propiedad intelectual. Y era harina de soya, o sea, era una elaboración, es un producto fabricado a partir de la cosecha. Por fortuna, en ese caso tampoco le hallaron razón al fitomejorador, porque quería hacer valer su derecho a ultranza. Entonces acá hay que hablar de la posesión, y como nosotros somos citadinos, caer en cuenta de lo siguiente: las semillas no siempre han estado así y son vendidas en empaques diciendo semilla. Esas semillas que hoy conocemos vienen desde la época en que la humanidad se hizo sedentaria, en que el hombre se hizo agrícola. En ese momento se empezaron a domesticar las semillas, empezarlas a adaptar. Se fue haciendo un proceso inmemorial de seleccionamiento de semillas. Hay un derecho consuetudinario de las comunidades campesinas y de los agricultores, que es cuál: el de seleccionar las semillas de sus mejores cosechas, el de limpiarlas, el de guardarlas, el de conservarlas, el de almacenarlas, el de intercambiarlas, que es el derecho de paisanaje entre destinos, e incluso de venderlas libremente en el mercado local. El mercado tiene una importancia cultural fundamental.
¿Qué dice el TIRFA, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura? Dice expresamente y relaciona los derechos de los agricultores. ¿A qué? A conservar, a utilizar, a intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas. El mismo Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación también reconoce la labor que han hecho las comunidades nativas y campesinas en el fitomejoramiento, en la selección y preservación de semillas. Ese Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura fue suscrito por Colombia, pero no ha sido ratificado, o sea, no ha sido aprobado mediante una ley y por lo tanto pues queda como un derecho al margen, no es obligatorio para el país, lo cual no quiere decir que no sirva para nada. Es lo que llaman los expertos parte del soft law. No hard law, sino soft law. Sigo porque el tiempo es escaso. También el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio 169 del 89 de la OIT establecen que la obligación que tienen de darle una participación justa y equitativa a las comunidades ancestrales y a los estados que son titulares y soberanos de los recursos genéticos. Participación justa y equitativa por el conocimiento tradicional de esas comunidades ancestrales. Y el convenio de la OIT dice que es obligatorio, y esto sí es obligatorio para Colombia, forma parte del bloque de constitucionalidad y es de obligatorio cumplimiento, consultar con esas comunidades directamente afectadas todo lo que tenga que ver con ellas y las vaya a afectar. Es necesario, hay un derecho que es fundamental a la consulta previa y que fue reconocido por la Corte Constitucional, básicamente por violación a ese derecho fundamental a la consulta previa, fue que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 1518 de 2012 que nos había metido a nosotros y se había aprobado el Convenio UPOP de 1991, que porque era una maravilla para los obtentores nacionales y no se pensó en la economía campesina. Aquí hay que dimensionar otra vez, pero para seguir en el hilo, el Convenio de Diversidad Biológica del 92 es supremamente claro en la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El Convenio de Diversidad Biológica también es reiterativo en el principio de precaución. Y esto juega mucho cuando se habla de organismos genéticamente modificados, y que siempre que haya algún riesgo debe primar el principio de precaución, debe obrarse con suma prudencia, no debe alegarse, dice textualmente, la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza. La decisión 345 del 93, que en esto siguió al convenio UPOP de 1978, y en esto hay que hacer una claridad grandísima porque se dice lo contrario. Se dijo al comienzo, cuando se planteó la discusión sobre la adhesión al UPOP 91, que cuál era toda esa redacta, si nosotros ya la teníamos en la decisión 345, si la decisión, la norma comunitaria andina seguía al UPOP 91, que ahí estaban las variedades esencialmente derivadas, etc. Sí, pero tenía una diferencia fundamental: el número de especies o variedades a proteger. La discrecionalidad que le concedía el UPOP de 1978 fue aprovechada por la decisión 345 del 93 en el artículo 26, que textualmente dice: no lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo, o sea, me está dando una regla general donde se reconocen los derechos consuetudinarios, ancestrales y memoriales de los agricultores. Y me dice, se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales. Quiere decir que no es lícito para el agricultor
guardar o resembrar o intercambiar, sino que toda la protección plena para los derechos del obtentor se le da, pero siempre y cuando que se trate de esas 3 variedades o especies, frutícolas, ornamentales o forestales. Es decir, volvemos al comienzo, de reproducción asexuada. No metió dentro de ese saco las de semillas porque tienen que ver con la alimentación, son la base de la alimentación, el maíz, el frijol, etc. Solamente los caos, y siempre y cuando que haya utilización comercial del material de multiplicación, porque las normas no pueden interpretarse al absurdo de que entonces llegue la policía sanitaria a decomisar las flores que están en los floreros de las casas. Parece una tontería decirlo, pero es que hasta allá se ha pensado. Es muy claro, se marca una diferencia. Esta norma está vigente. Ustedes van a ver cómo ha habido un consenso entre los supuestos expertos y el mismo INCA en que eso no se entiende así. No, lo entienden al revés. Lo desconocen mediante resoluciones internas. Por eso afirmamos que el INCA anticipó, sin estar obligado a ello, porque Colombia no está obligado a ello, la vigencia del IPOP de 1991. ¿Cómo? Con la resolución 970 de 2010. Aquí hay que hacer un reconocimiento al documental 970 de 2010 de una joven productora realizadora, Victoria Sola. Porque ese documental se volvió viral en las redes sociales. Las críticas decían, es impreciso, es tendencioso, no sé qué. Aceptemos esas críticas, pero lo único cierto fue que buena parte de la población nos enteramos por ese documental de lo que estaba pasando con las funciones del INCA, de policía sanitaria, que se trataba de cosechas que tenían problemas para la salud, pero vino toda una serie de controversias. Pero es que eso estaba en la resolución 970 del 2010. La resolución 970 del 2010, para usted poder resembrar, tenía que pedir y obtener el permiso del obtentor. Señores Monsanto, ¿será que yo puedo resembrar? Para poder intercambiar, el predio de mi vecino debía estar a por lo menos 1000 metros de distancia del mío. ¿Será que eso ocurre en la realidad nacional? Para poder resembrar, debía demostrar, y lo dice textualmente la 970 del 2010, el agotamiento del derecho del obtentor. Imagínense a un campesino o a un agricultor exigiéndole que demuestre el agotamiento del derecho del obtentor. Si ni entiende qué es eso. Pero esos iletrados campesinos nos dieron sorpresa cuando en el paro agrario nacional del 2013 queda desmentida la supuesta innovación agrícola que había en el país y a la pujanza agrícola que se había argumentado en el 2012 para que nos metiéramos al IPOP 91. Cuando salieron al aire y se desnudaron todas las carencias, deficiencias y todos los problemas que azotaban al campo colombiano. También exigían la renegociación del TLC y la derogación de esta resolución 970 del 2010. Lo que por fortuna hizo el gobierno nacional, se expidió una resolución 3168 del 2015, cuya principal virtud es que acabó la 970 y es mucho más moderada que la 970, aun cuando sigue en la línea de cercenar los derechos de los agricultores. ¿Por qué? Bajo el título privilegio del agricultor se dice, comillas, podrá es potestativo, no es un derecho. Si ustedes comparan con la norma del reglamento comunitario europeo, ahí es obligatorio, ahí es un derecho, aquí podrá reservar producto de su propia cosecha para usarla como semilla para sembrarla en su misma explotación, de conformidad con las áreas por especie así, arroz hasta 5 hectáreas, 1 tonelada. Y dejémoslo ahí y comparemos con la reglamentación comunitaria europea. ¿Sabe cuánto autorizan al pequeño agricultor a resembrar? Hasta 90 toneladas de cereales. Y aquí 1 tonelada ya parece mucho de arroz. Bueno, el ICA no reconoce el derecho de paisaneja.
ensanaje, y mucho menos la venta en el mercado local. La interpretación es al revés de la 345. Yo no sé, y estamos entre estudiosos del derecho, cómo es posible que ICA afirme que la 345 se debe entender al revés, en otra forma, que lo que es la excepción se lo vuelva regla general. ¿Cómo es posible que se desacate una norma que es vinculante para Colombia, que está vigente en la comunidad andina, donde desafortunadamente los campesinos no tienen los recursos para poder instaurar acciones de incumplimiento en el Tribunal Andino de Justicia, o no sé por qué, pero sí es obligación nuestra, pues por lo menos decir las cosas como son. El privilegio del agricultor, ahí tiene el Reglamento Comunitario Europeo del 2100 del 94, autoriza a sus agricultores para que resiembren. El pequeño agricultor para producir hasta 92 toneladas de cereales. Y es que se habla también del Lupol 91 y cómo se lo presenta. Se presenta que es un gran avance porque allí sí se consagra el privilegio del agricultor como excepción facultativa, en cambio el Lupol 78 no lo decía. Y eso es una gran mentira. El UPOM 78 no lo decía por la sencilla razón de que los derechos del obtentor no se extendían hasta donde van los del 91. Ni iba hasta la cosecha, ni iba hasta el producto elaborado a partir de la cosecha, ni tampoco castigaba la posesión, ni tampoco castigaba cualquier otra forma de comercialización. El alcance de los derechos del obtentor era mucho más limitado, luego no necesitaba esa excepción. Aquí sí. Y entonces dirán, pero ¿cuál es la laraca si ahí en el Lupol 91 está la excepción? Porque esa excepción facultativa es sencillamente un saludo a la bandera, y mire cómo está redactada. Cada parte contratante podrá restringir el derecho del obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, y esto es reiterativo, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación en su propia explotación, o sea, adiós intercambio de semillas, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia explotación. Y no es que no sepan redactar, es que son reiterativos de la variedad protegida. Entonces esto es un saludo a la bandera, porque siempre primero, en caso de que haya un conflicto, como en efecto lo hay, entre los derechos de los agricultores ancestrales, derecho consuetudinario, costumbre inmemorial, y los derechos del obtentor, ¿a quién se va a preferir? A reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor en su propia explotación, adiós intercambio. ¿Y esto a dónde apunta? Esto apunta a un manotazo, porque decíamos, la propiedad intelectual no es que nosotros estemos pensando en que no tiene ninguna misión. Lo que pasa es que está por fuera de margen. Ha perdido el equilibrio entre la retribución al innovador y el beneficio social. Y por eso este foro se podría titular, pero sería poco académico hacerlo, la aplanadora de la propiedad intelectual. Porque es que todo se quiere proteger, todo se quiere extralimitar. No importa el beneficio social, no importa los 7 millones de campesinos que viven en Colombia, no importa que la economía campesina se quiebre. No, pues que se vengan a las ciudades, que aquí hay muchas oportunidades de trabajo. Y sabe que esos campesinos, esas pequeñas comunidades son las que nos siguen abasteciendo a pesar de todas las dificultades, a pesar del alto costo de los agroinsumos, de los fertilizantes, de los pesticidas, del 70% de la alimentación que hoy consumimos en el país. Hortalizas, porque es que eso no es negocio, el negocio es la palma africana, el negocio es la caña de azúcar para sacar bioetanol. Obviamente de lo que consumimos más lo que importamos. Estamos importando más de 10 millones de toneladas de alimento, todo por la gracia de la apertura ilimitada.
Bandana Chiva, que fue el premio Nobel de Paz Alternativo, dice lo que quieren es empobrecer aún más a pueblos ya empobrecidos, forzándolos a comprar semillas para cada cosecha. Ese es el absurdo actual. El UFOP no reconoce el fitomejoramiento que hacen las comunidades campesinas. El UFOP fue diseñado para las compañías biotecnológicas, que esos son los obtentores. Y es lo que se pretende en últimas es echar el zarpazo para un monopolio de la alimentación mundial. Obviamente en el UFOP 91 se alargaron todavía más los derechos del obtentor, que los teníamos en 15, grosso modo, se llevaron hasta 25, y el ICA decía en sus páginas que eso era lo más malintencionado y la más mala fe, decir que la resolución 970 tenía algo que ver con el TLC Colombia-Estados Unidos. Pues ahí está el artículo 16.1 numeral 3 literal C del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia-USA, Ley 1143 de 2007, que dice en el párrafo 3: cada parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos. Y ahí hablan del Protocolo de Madrid, que sobre marca. Colombia ha entrado en la carrera de ser campeón mundial en la protección de la propiedad intelectual. Y el literal C: cada parte ratificará o adherirá el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Y que eso no se puede tocar porque se acaba un país, se acaba el mundo, no hay más alternativa. Pues el protocolo modificatorio al TLC, del que no se habla, gracias al cual no se alargó el tiempo de vigencia de la patente de productos farmacéuticos, no se compensó del retraso administrativo, de lo cual no podrá hablar Misión Salud. Gracias a que los senadores demócratas en Estados Unidos se apiadaron de la salud del pueblo colombiano, lo que no se dijo aquí en el Congreso Nacional, establece Ley 1167 de 2007, párrafo D, nuevo artículo 16.4, párrafo nuevo 3, autoriza revisar todo el capítulo 16 de propiedad intelectual, pero sí se puede revisar, para modificar cualquiera de sus disposiciones, dice textualmente, ¿en función de qué? Del desarrollo económico de una parte. Esto tampoco se dice. Y mucho menos se habla de la legislación de India. Me he alargado, qué pena, ya voy a terminar. Voy a subrayar, acá no se habla de que hay una ley de la India de 2001 que concilió los derechos de los obtentores, de los fitomejoradores, con los derechos de los agricultores y las comunidades campesinas y privadas. Esa ley, de acuerdo a la investigación que desarrolló y que este es el abrebocas, debería ser prototipo para los países en vías de desarrollo. Esa ley sí que valdría la pena que conformaran una visión y que hubiera los recursos para ir a la India y ver cómo está funcionando esa ley. Porque de esa ley no nos hablan acá. Esa ley es secreto. Y los que la conocen y la deberían conocer, por haber sido representantes siempre en la Organización Mundial de Comercio, la tienen muy bien guardada. Esa ley es del 2001. E independientemente de que la India sucumba a las presiones comerciales y a las presiones corporativas, es un buen ejemplo para juristas, para abogados, de cómo se puede conciliar en un momento dado el interés privado por el interés público. ¿Qué dice la ley de la India? India no está en el UPOP, ni siquiera en el 78. Está violando la OMC, ya la aislaron comercialmente, van a volver a la edad de piedra, para nada. Es que recuerden que el artículo del ARPIC de la OMC me decía, o un sistema sui generis de protección. Y lo que hizo la India fue desarrollar un sistema sui generis, adaptarlo a sus necesidades, respetar y dolerle a sus campesinos. Y por eso lo quieren desde el 2001. ¿Quién es obtentor o fitomejorador? En primer lugar empieza por reconocer que no es solamente el que está en su laboratorio, ¿cierto? Ni el que está haciendo la manipulación genética o que está haciendo el mejoramiento por la vía de biotecnología convencional, sino también es el agricultor y las comunidades que han preservado una variedad de especies.
conservado, seleccionado y desarrollado. Se le reconoce a las comunidades campesinas la labor de preservación que han hecho y de mejoramiento. Y a las comunidades ancestrales, nativas, tribales, se les dice, y si tienen asociado algún conocimiento a esa variedad vegetal, también ese es un conocimiento tradicional que se va a reconocer en esta ley y se les va a compensar por eso. La ley India de 2001 permite el registro de variedades existentes. ¿Cómo es eso de permitir el registro de variedades existentes? ¿Por qué? Porque sigue el esquema de los requisitos. Recuerden, novedad, longevidad, estabilidad, distintividad. Pero en novedad hace una diferencia fundamental. No exige la novedad como ausencia de previa comercialización. Y eso es lo que posibilita el que se puedan registrar variedades existentes. ¿Cuáles? Las que han desarrollado las comunidades campesinas. ¿Cuáles? Las que han preservado las comunidades campesinas. ¿Cuáles? Incluso las que interesa mucho tenerlas allá registradas porque son básicas para la alimentación humana. La ley India de 2001 expresamente reconoce los derechos ancestrales de las comunidades campesinas a guardar, usar, sembrar, resembrar, intercambiar, compartir o vender su producto agrícola, incluso las semillas de una variedad protegida en virtud de esta ley. También establece que se debe compensar a las comunidades campesinas por su labor de fitomejoramiento. También exige el dolo para que haya una violación a los derechos de obtentor. Debe haber una comunicación previa por parte del titular, o sea, que quien lo está violando lo está haciendo a conciencia de que hay ahí un derecho. La ley India, por último, establece licencia obligatoria. Ellos tienen una norma similar para los medicamentos. Si la variedad vegetal no está disponible en el mercado a un precio razonable, dentro de los 3 años siguientes a la concesión o al registro de los derechos de obtentor, se puede quebrar ese derecho de propiedad intelectual, someterlo a licencia obligatoria y autorizarle a un fabricante nacional para que abastezca el mercado con esa semilla, porque se dan cuenta que semillas de alimentación, estos no son flores, estos no son orquídeas, vitales para la alimentación, para el derecho a la alimentación, para la soberanía alimentaria, para la seguridad alimentaria de la población, y someterlo a licencia obligatoria. Y asimismo exige que cuando el fitomejoramiento se hace sobre la base de una variedad nativa, tradicional, se diga, se exprese, exige divulgar el origen del material genético, so pena de rechazo de la solicitud. Este es un abrebocas y yo pido, me extendí un poco, pero creo que el tema lo amerita porque de esto no se habla realmente. Y esa es la importancia. Estamos en que no hay alternativa, en que cuál es el escándalo con el PON 91, en que la 970 era una maravilla, en que todo está muy bien. Bueno, sigue a continuación un tema que también tiene que ver con esto que podemos llamar coloquialmente la aplanadora de la propiedad intelectual, que es los datos de prueba y acceso a medicamentos.